la justicia que es de Dios por la fe. Cambio total al otro Pablo, que existía y que se movía y hacía cosas para Dios, pero sin conocer a Cristo, sin tener la gracia de Dios operando en su vida. Una vez que conoce al Señor Jesús, él recibe de Cristo mismo esta enseñanza. Él dice que todo lo ha tenido ya por basura. Cuando pone en la balanza las cosas naturales que él podía exhibir antes y lo que hoy tenía, entonces lo anterior es basura. Dice, yo lo tengo por basura. Hoy lo que prima para mí, lo que tiene más valor, lo que yo valoro y para mí es un gran tesoro, es la justicia que he podido recibir por la fe en Jesucristo. Para él valía la justicia de Dios en Cristo más que todas las cosas que él había podido lograr antes. Y Dios espera, y nosotros también debemos tener ese sentir, que hoy la justicia de Dios en Cristo Jesús tiene más valor que cualquier otra cosa que hayamos podido tener en nuestra vida antes. Amén. Damos gracias a Dios por ello. También vimos cómo el apóstol Pablo estaba observando a la nación de Israel en cuanto a su mala actitud con el regalo de la justicia de Dios. Él era israelita, era judío, él tuvo la experiencia, pero veía al pueblo de Israel que no abría su corazón como él lo había hecho al regalo, al don de la justicia de Dios por medio de Jesucristo. Entonces él los está mirando, los observa, él sabe que ellos tienen mala actitud en cuanto a esto, y él hizo un motivo de oración del pueblo de Israel, por el pueblo de Israel, por la mala actitud que tenían en cuanto a la justicia de Dios. En Romanos 10, versos del 1 al 3, él dice, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio, él sabía de esto, que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia o conocimiento preciso, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. La nación de Israel, en términos generales, no tuvo la misma actitud que tuvo el apóstol Pablo ante Cristo y ante la justicia de Dios por medio de Jesucristo. Ellos preferían estar metidos en su propia justicia, en tratar de cumplir la ley y hacer obras de la ley para agradar a Dios y ganarse el favor de Dios, mas no por la fe en Jesucristo. Cuando la Escritura nos habla de que ellos, ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, nos habla que ellos tuvieron la determinación de desconocer la justicia de Dios porque no les agradaba. ¿Recuerdan que Jesús vino a lo suyo y los suyos no lo recibieron? O sea, a ellos no les agradaba como nación ni Jesús para recibirlo como el Mesías, ni la justicia que por medio de Jesucristo era ofrecida. Sencillamente no les agradaba. Ellos ignoraron en este sentido la justicia de Dios. Querían levantar su propia justicia, que su justicia por la ley, por sus buenas obras delante de Dios estuviera siempre de pie, levantada por encima de la justicia de Dios en Cristo, y no se sujetaron a la justicia de Dios. Por eso es que Pablo decía que el amor de Dios y el anhelo que él tenía por Israel era para salvación, porque Dios obviamente quería que se salven. Pero la gente judía como nación tuvo una mala actitud, no recibió la justicia de Dios en Cristo, determinó mantenerse en su propia justicia, la justicia de las obras y no la justicia de Dios en Cristo. Pablo defendió en este testimonio que él nos da, está defendiendo ardientemente la verdad de la justicia que es por la fe en Cristo. Y él se anticipa a otro escritor bíblico llamado Judas, quien aproximadamente unos 10 o 15 años después de que Pablo estaba escribiendo esto, va a exhortar a los creyentes a contender ardientemente por la fe, a defender, a luchar la fe que nos permite conocer a Cristo, recibir a Cristo, ser ministrados por la perfecta obra de Cristo.
Entonces Pablo hace una defensa, ¿verdad?, con su testimonio acerca de lo que es la justicia de Dios en Cristo. Él dice que todo lo demás es basura para él, todo lo anterior era basura. Con esto él está defendiendo la justicia de Dios en Cristo Jesús. Y más adelante, el hermano del Señor Jesús, el hermano de mamá, Judas, el escritor de la epístola de Judas, no es muy conocido, su escritura tiene un solo capítulo, pero él habla de cosas realmente importantes en este aspecto. Y él nos insta, igual que el apóstol Pablo, a que nosotros contendamos, a que nosotros defendamos la fe que una sola vez ha sido dada a los santos. Entonces nosotros, iglesia, no solo tenemos que estar contentos y felices, sino que también tener una actitud de defender lo que creemos. ¿Correcto? Hay que defender nuestra fe, hay que defender lo que abrazamos conforme a la palabra de Dios. No defendemos nuestros propios criterios o nuestras propias opiniones, pero sí defendemos lo que la palabra de Dios dice y en lo cual nosotros hemos creído. ¿Por qué es necesario defender? Porque va a haber ataques. Va a haber persecuciones, va a haber oposición. Siempre ha sido así. Hoy sigue siendo igual. Hay eso en cuanto a la gracia de Dios, a la justificación por la fe. Hay sectores de la iglesia que ni saben, ni les interesa, ni buscan aprender de este asunto y están felices con leer el Antiguo Testamento, abriendo la Biblia donde les sale y generalmente se van para la parte de atrás. Entonces siempre les sale la ley y dicen que Dios les está hablando y ponen el dedo ahí y piensan que ya están recibiendo guía del Señor. Pero Dios nos guía por su Espíritu, por la palabra, por medio de un nuevo pacto en el cual estamos. Ya no estamos bajo la ley, no estamos guiados por el antiguo pacto. Somos gente del nuevo pacto, del pacto de la gracia, del pacto de la fe, del pacto de la victoria en Cristo Jesús. Entonces, por eso es importante que nosotros también defendamos lo que creemos. Entonces, Pablo se anticipó a Judas. 10 a 15 años después, Judas escribió también que hay que hacer una defensa ardiente de nuestra fe. Y la actitud de Pablo hoy sigue siendo un llamado muy importante para los hijos de Dios, para los creyentes, para la iglesia. Lo que les quiero decir es que en este siglo XXI, en este 2024, nosotros que somos creyentes, que estamos formando la familia de Dios, tenemos este llamado como responsabilidad de defender nuestra fe, de beneficiarnos de ello porque hemos creído, pero también de compartir y si hay oposición, defender nuestra posición con la palabra de Dios. Entonces, en síntesis, el que defiende es Dios mismo con su palabra, la doctrina que Él nos ha revelado, la cual nosotros hemos abrazado. Entonces, esto es importante. Nosotros defendemos naturalmente muchas cosas, ¿es verdad o no? ¿Sí? Quiero hacerles pensar un poquito que esto es parte de nuestra vida natural, defendemos cosas. Por ejemplo, en una familia cristiana normal, diríamos, que conoce a Dios, que busca el operar de Dios por medio de su palabra en su relación matrimonial, una pareja normal cristiana, por ejemplo, el esposo defiende a la esposa. Se han quedado mudos mis hermanos. Esposos cristianos digan, yo defiendo a mi esposa. Bueno, es la verdad, es así como el esposo cristiano debe de manifestar el amor a su esposa, defendiéndola. Ahora le toca a las esposas. Las esposas, mejor les preguntaré, ¿defienden a sus esposos? Amén, gracias. Bueno, esto es lo correcto. Esto es lo que tiene que hacer. Mientras estamos en la tierra, defendemos cosas. ¿Y qué decir en el contexto de familia como hoy en este tiempo se defiende a los bebés? A nuestros hijitos de 10, 15, 18, 20. Mis bebés. Bueno, se pone las manos al fuego por ellos. Se los defiende, a veces con razón o sin razón. Si no, pregúntenle a las profesoras de los colegios, a los profesores de los colegios.
Antes nuestros padres iban al colegio, recomendaban al profesor que si nos portamos mal, nos exhorten, nos chicoteen, nos regleen. Y se iban así. Honraban al profesor, la autoridad que él tenía, y nos ayudaban a ser respetuosos. Hoy si al niño se le mira mal, denuncia al teacher. Expulsión, quitan la chamba. Cosas han cambiado. Pero yendo al punto de que los padres, las madres están dispuestos a defender a sus hijos. A veces con razón y tienen que hacerlo, pero a veces se salen de la razón y también usan mal este asunto de la defensa de los hijos. Y más bien les enseñan actitudes incorrectas, les enseñan consentimiento que mañana más tarde va contra de ellos mismos. Porque la misma rebeldía que tienen con los profesores se la van a gritar en su cara a los padres. Ya después el papá que ha permitido esto y asiste a la iglesia está desesperado, la mamá también pidiendo oración, que su hijito está por acá, que su hijita está por allá. Pero la verdad es que no hicieron las cosas correctamente conforme a la palabra de Dios. Pero el punto es que defendemos cosas, ¿ok? Defendemos cosas materiales. Si quieren robar en tu casa, tú defiendes. Tú defiendes las cosas que son importantes y tienen valor para ti. Si la justicia de Dios en Cristo te ayudó, te bendijo, es muy importante para ti como debe serlo, tienes que estar dispuesto a defenderla. No avergonzarte de la justicia de Dios. No avergonzarte de decir, gracias a Dios, soy justo en Cristo Jesús. Y ahí tienes una plataforma para después explicar a las personas que te escuchan y creen que estás loco. Porque para la gente no hay justo ni aun uno. Y hablar de que yo soy justo ya es que eres vanidoso, que eres orgulloso y por aquí, por allá. Pero si hablamos de ser justos en Cristo, tenemos una plataforma para poder ser de bendición a otros. Lo que valoramos, lo que nos importa, siempre lo defendemos. Como dije, esposos, esposas, hijos, nuestros bienes. En el mundo se defienden las preferencias y pensamientos políticos, ¿no? Cada uno tiene su opción política, su manera de pensar, y hay debates y hay mechaderas también, más allá de los debates, por el pensamiento político, porque cada uno quiere defender su posición política. Se defienden las creencias supersticiosas en el mundo. Las abuelitas, nace la criatura y ahí mismo su cinta roja. Y pobre que no le quieras poner cinta roja. Comienzan a dar duro las abuelitas, a veces las suegras también. No todas, pero las hay. ¿Por qué? Porque defienden su creencia. Le ponen su cinta roja con su guaylulo o guairuro, como dicen. Ya para el mal del ojo, dicen. A veces el chiquitín es feíto y nadie lo va a mirar, pero ellos dicen para el mal del ojo. Todos los niños son preciosos, hermosos para su mamá. La verdad que cuando nació mi hija, Gabrielita, yo la vi bien feíta. Hasta que creció y se comenzó a parecer a mí. Ahí dije, he estado muy equivocado. Mi hija es hermosa. Bueno, pero defendemos lo que nos gusta, defendemos nuestras creencias. Ahora, en cuanto a las creencias verdaderas que proceden de la palabra de Dios, ¿qué es lo que somos llamados a defender? Vamos permitiendo que Judas, el hermano de Jesús, el hermano por parte de madre de Jesús, nos responda y nos enseñe. Así como el apóstol Pablo, dije, unos 10 o 15 años después, Judas, por el Espíritu, escribe esta palabra para ayudarnos, para mostrarnos qué es lo que tenemos que defender, por qué cosa hay que contender y luchar continuamente en nuestra vida. Judas tiene un solo capítulo y vamos a leer los versos 3 y 4. Vamos a ir ahí, por favor. Judas, capítulo 1, versos 3 y 4, está en el Nuevo Testamento.
Al terminar ya la Biblia que tenemos antes de Apocalipsis, por ahí encontramos el libro de Judas. Capítulo 1, versos 3 y 4 nos dice lo siguiente. Voy a leer primero la Reina Valera. La Reina Valera nos dice así en este pasaje. Dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Esta es la traducción de Reina Valera, versión 1960. En la Nueva Versión Internacional, para ver algunas pequeñas diferencias en lo que se ha traducido, pero aclarando el mensaje de Reina Valera, en Judas 1, 3, 4, en la Nueva Versión Internacional dice: queridos hermanos, he deseado intensamente escribirles acerca de la salvación que tenemos en común, y ahora siento la necesidad de hacerlo para rogarles que sigan luchando vigorosamente por la fe encomendada una sola vez por todas a los santos. De una sola vez por todas a los santos. El problema es que se han infiltrado entre ustedes ciertos individuos que desde hace mucho tiempo han estado señalados para condenación. Son impíos que cambian en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Jesucristo, nuestro único y soberano Señor. Esto que Judas está hablando, como digo, Pablo antes ya lo había experimentado cuando encontraba dentro de la iglesia oposición, persecución, y muchos años más tarde Judas, por el Espíritu, otra vez vuelve a mencionar. Judas tenía el deseo de compartir acerca de la común salvación entre todos, es decir, quería ocuparse en su carta de la salvación, pero de repente viene el Espíritu Santo y le cambia el mensaje, diríamos así, lo que a veces les decimos cuando estamos aquí en el púlpito predicando y decimos, bueno, yo tenía esto por compartir, de repente estamos enseñando acerca de otra cosa. Ahora, no es nuestro capricho, es sencillamente que el Espíritu Santo nos guía a toda la verdad y Él sabe las cosas mejor que nosotros. A veces determinamos y elegimos compartir una cosa, pero el Espíritu Santo sabe que en la iglesia hay necesidad de otra y Él nos guía para hacer eso. Entonces Judas iba a compartir acerca de la común salvación, pero de repente se encuentra exhortando a los creyentes a que contengan, cambió el tema. Ahora va a hablar acerca de luchar, de contender abiertamente, de defender la fe que nos ha sido dada una vez, de una sola vez, a los santos. Entonces, ¿qué nos está diciendo Judas aquí? Que nosotros seamos defensores de la fe. Defendamos la fe como medio de salvación. Nadie se salva de otra manera. Es por la gracia de Dios, pero por medio de la fe. No es por la fe y un poco de obras. Es por la fe que somos salvos. Por gracia somos salvos por medio de la fe. Esto no es de ustedes, es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces aquí hay algo que defender en cuanto a la fe. La fe es el medio único, exclusivo, a través del cual somos salvos, creyendo en Jesucristo como nuestro Señor. Y por este creer, invocando su nombre, tomándolo por la fe, recibiéndolo en nuestro corazón. Y entonces la palabra dice que cuando hacemos eso, seremos salvos. Aquí hay algo que defender. Cuando te encuentras con alguien que dice, yo me porto bien y seguro porque me porto bien, yo tengo un lugarcito en el cielo. Dios ya sabe, Él es bueno, sabe con qué corazón hago tal y tal y tal cosa. Pero sabemos, por contexto bíblico, por las Escrituras, que esto no cuenta para Dios. Nuestras propias obras, tomadas como medios de salvación o de agradar a Dios, que no son las obras que proceden de la obra de Cristo en nosotros y de los recursos de Dios en nosotros, son como trapos de inmundicia. Sencillamente no se puede agradar a Dios, ni nos dan mérito delante del Señor.
Es fuerte esto que Isaías escribe, que nuestras propias justicias, nuestras propias obras, el tratar de lograr agradar a Dios solamente con lo que nosotros humanamente podemos darle con un gran esfuerzo, no es agradable a Dios. Las obras agradables a Dios proceden de la obra que Él ha hecho en nosotros por medio de Jesucristo y de los impulsos del Espíritu Santo en nosotros para obedecer a Dios y para seguir la palabra de Dios. Sí, está involucrada nuestra fe, nuestra voluntad, pero todo procede en esencia de Dios mismo. Entonces, ¿qué nos está diciendo Judas? Que defendamos, que contendamos ardientemente, que luchemos por la fe que nos fue encomendada una sola vez por todas a nosotros los santos. Cuando hablamos de esto, de una sola vez encomendada la fe, es que la fe ha sido dada, ha sido puesta, ha sido entregada para nosotros, y hay que verla por lo menos en dos aspectos, este asunto. Primero, es que la fe se nos dio como un don de Dios junto a su gracia para poder nacer de nuevo. Se nos predicó el Evangelio es palabra de Dios, al oír vino la fe, se nos dio la fe. La Biblia dice en Romanos capítulo 12, versos 3 y 6, que hay una medida de fe. Yo creo que hay una medida de fe que recibimos cuando nos contactamos con el Señor a través del Evangelio y recibimos la salvación. Hay una medida de fe que es puesta en nosotros para comenzar a caminar nuestra vida cristiana creyendo la palabra de Dios. Entonces, hay un primer aspecto, que se nos dio la fe como un don de Dios junto a su gracia para poder nacer de nuevo. Pero hay un segundo aspecto que tiene que ver con la fe, y este aspecto trata de y tiene que ver con las enseñanzas, con la doctrina de Jesucristo transmitida a sus discípulos y después a nosotros por las Escrituras, en las cuales hoy tenemos que mantenernos sin admitir ninguna otra cosa nueva aparte de lo que ya está escrito. Ya la palabra no necesita añadidura. Ya la palabra no necesita que nadie, ningún iluminado contemporáneo o de este tiempo venga y diga: Dios me ha dicho, me ha enseñado tal y tal y tal cosa. Y muchas veces la gente resulta diciendo cosas así que contradicen la palabra de Dios. Ya no necesitamos eso. La palabra de Dios es recontra suficiente. Ya está, basta. En la palabra lo tenemos todo. Entonces, este asunto de la fe encomendada tiene dos aspectos. Primero, hemos recibido la fe como un don de Dios junto con su gracia para nacer de nuevo, y también la fe que Judas dice que tenemos que luchar ardientemente y defender está relacionada con las enseñanzas de Cristo, con la doctrina que Él transmitió a sus discípulos y luego por las Escrituras a nosotros. Y entonces nos mantenemos en ellas sin necesitar ninguna otra cosa nueva. Esto tiene que ver con defender, con luchar vigorosamente, con que nosotros podamos tener una actitud de contender ardientemente por la fe que una sola vez por todas nos ha sido dada. Entonces tenemos que pelear la fe, tenemos que pelear por la fe, tenemos que defender la fe. No tenemos que estar en contra de la revelación que la misma palabra de Dios nos da en cuanto a la fe. Más bien hay que estar agradecidos y hay que defender la fe que una vez nos ha sido dada a los santos. Respecto a lo que hoy el Espíritu Santo y la palabra nos están enseñando en este tiempo de ministración, hay que luchar y defender con valentía, sin ningún temor, de ningún tipo, la fe específica que nos ha dado el nuevo nacimiento, porque es por la gracia de Dios por medio de la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe nadie hubiera nacido de nuevo. Bueno, hay que defender esa fe que nos permitió nacer de nuevo, y también la fe y todas sus implicancias y asociaciones, una de las cuales es la preciosa relación que la fe tiene con la justicia de Dios. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Entonces hay que defender eso. No hay que dudar de eso. No hay que levantarnos en contra de eso.
Más bien hay que defender eso. Hay que ser defensores, ardientes, vigorosos de la fe que una vez nos ha sido encomendada. Y en primer lugar, esta fe tiene que ver con que nosotros defendamos esa fe que nos permitió nacer de nuevo. Y pensemos siempre y ayudemos a la gente con esta revelación de que no te vas a salvar por una iglesia, no te vas a salvar por una religión, te vas a salvar por la gracia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Ese es el medio de salvación. ¿Cuántos han recibido la salvación de esta manera? Ok. Ahora, el apóstol Pablo ya anteriormente también trató con este asunto de que Judas estaba hablando, que cuál era el problema por el cual Judas decía que la gente tiene que defender ardientemente, debe contender ardientemente por la fe o luchar vigorosamente, como dice la Nueva Versión Internacional, por la fe. Es que habían entrado en la iglesia cierto tipo de personas, cierto tipo de gente, como da testimonio ahí lo que acabamos de leer, hombres impíos que convierten o que cambian, como dice la Nueva Versión Internacional, en libertinaje la gracia de nuestro Dios y así niegan a Jesucristo. Esta gente tenía una conducta inmoral totalmente abierta y sin avergonzarse absolutamente de nada por ese tipo de conducta, y estaban participando ahí con la iglesia, y la iglesia les había dado la bienvenida y no estaban haciendo nada con este tipo de personas. Por eso viene la obra del Espíritu Santo en Judas para cambiarle el mensaje. Él iba a hablar seguro buenas cosas de la salvación, pero resulta trayendo una exhortación para contender ardientemente, para luchar vigorosamente por la fe que nos fue de una sola vez dada a los santos. Entonces tenemos que ser defensores de esto, iglesia. No tenemos que avergonzarnos de decir somos gente de fe, somos gente que por la fe nació de nuevo, somos gente justa por medio de la fe. Lo creemos porque está escrito en la palabra de Dios. No hay que avergonzarnos de eso. Hay que estar agradecidos, hay que ser felices, hay que poder disfrutar de esta preciosa verdad que la palabra de Dios nos revela. Entonces, Pablo identificó también en su tiempo, igual que Judas, gente que entró y estaba en la iglesia, personas infiltradas con el único propósito de dañar, de dividir, y obviamente se revelaban como agentes claros y directos de Satanás mismo. Porque ¿quién quiere destruir la iglesia? Dios no. La gente no. El que está en contra y quiere destruir la iglesia a toda costa se llama diablo, Satanás. Él está siempre en contra de los hijos de Dios y de la iglesia. Y Pablo había identificado en su tiempo gente de este tipo. Él hablaba de que, por ejemplo, habían falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y él dice, no es de sorprendernos, no es nada asombroso que el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. ¿Para qué? Para engañar, para mentir, para dividir, para dañar al cuerpo de Cristo. No es extraño, dice Pablo, que también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Luego le escribe a Timoteo, unos 10 años después que escribió a los Corintios, le escribe a Timoteo en su segunda epístola y dice, debes de saber esto, Timoteo, en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, la palabra que usa Judas, impíos dentro de la iglesia, personas impías que han entrado ahí y han cambiado en el libertinaje en vez de la gracia de Dios. Dice el apóstol Pablo a Timoteo que esta gente es traidora, impetuosa, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Y termina diciendo Pablo a Timoteo, a esto se evita. Con ellos no compartas, con ellos no te juntes, con ellos. Acá no es
está diciendo que hay falta de amor o que no ames a las personas. Está diciendo que tengas cuidado con este tipo de personas porque su motivación no es correcta. Están ahí como agentes de Satanás para dañar, para destruir, para dividir. Es diferente cuando una persona llega a la iglesia, quiere de Dios y en su crecimiento aún falla. Es diferente a este tipo de personas que llegan con una mala actitud, que tienen apariencia de piedad, pero que son agentes de Satanás para traer división y para causar daño al cuerpo de Cristo. Judas llama a estos hombres de los cuales estamos viendo que Pablo hablaba, y Judas los llama a estos hombres impíos, irreverentes. Eran gente malvada. ¿Cuál era su ocupación de estas personas? Era exhibir su inmoral conducta. Ellos estaban con la conciencia cauterizada. No les daban nada de vergüenza la vida que estaban llevando y pasaban ahí dentro de la iglesia como lo más normal y estaban participando en todo con la iglesia. Entonces Judas los exhorta a los creyentes que tengan cuidado de este tipo de personas. ¿Por qué? Porque son impías, son gente irreverente y malvada, no son maestros que están enseñando falsa doctrina. Pablo hablaba de maestros falsos apóstoles. Pero aquí Judas no habla de maestros que enseñan falsas doctrinas, sino de personas con una declarada y visible conducta inmoral, la cual ellos manifestaban frescamente y abiertamente. Y el problema es que quizás equivocados en nombre del amor, la iglesia les estaba dando la bienvenida y estaba compartiendo con ellos. Entonces dice, ustedes tienen que defender la fe. Y la fe como el medio de Dios para recibir sus bendiciones, la fe como el medio de Dios también para obedecer y seguir la dirección de Dios. Porque Abraham fue un hombre de fe. ¿Cuántos dicen amén? Por fe él siguió la dirección de Dios. Pero dice en Génesis 22 que por fe también Abraham obedeció a Dios. Entonces la fe nos sirve para eso. Recibir de la gracia de Dios nuestra herencia, nuestras bendiciones, pero también para obedecer a Dios. ¿Dicen amén o no? Amén. La fe sirve para estas dos cosas, por lo menos. Recibir nuestras bendiciones, los beneficios de Dios en Cristo, la salvación, pero también para obedecer a nuestro Dios por fe. ¿Qué hacía esta gente? ¿Qué hacían estos hombres impíos? ¿A quién se refiere el apóstol Judas en su epístola? En el verso número 4. Dice que esta gente se han infiltrado y desde hace mucho tiempo han estado señalados para condenación y son impíos que cambian en libertinaje la gracia de Dios y de esta manera niegan a Jesucristo. ¿Qué es lo que ellos hacían? Cambiaban. Digan cambiar. Bueno aprender acerca de esta palabrita que a veces parece no tener importancia, pero en este contexto que escribe Judas realmente es muy importante. ¿Qué significa cambiar? Metatitemi es la palabra original. Ha sido traducida cambian. Metatitemi. ¿Qué significa metatitemi? Es un término que significa trasponer, significa sacar, significa quitar de un lugar a otro, quitar de un lugar a otro, cambiar, transponer. ¿Por qué? Porque a veces cuando se ha leído este versículo de Judas, se piensa que es la predicación de la gracia la que hace daño y la que no vale hablar mucho de la gracia porque la gracia es como que un impulso para que la gente peque. La gente que peca al recibir el mensaje de la gracia está actuando en tontería, no en sabiduría de Dios. Porque la gracia nos enseña a renunciar a toda impiedad. O de repente solamente se enseña la partecita de la definición de la gracia como algo inmerecido, el favor inmerecido de Dios, y no se enseña acerca de la gracia como una maestra que nos enseña a renunciar a toda impiedad y a los deseos mundanos para vivir sobria, justa y piadosamente con toda piedad y honestidad. Pero la gracia se defiende sola. A la gracia ni siquiera hay que defenderla, porque la gracia, a la vez que nos muestra que todo nos ha sido dado gratuitamente, también nos enseña a renunciar a los deseos mundanos para vivir sobria, justa y piadosamente.
Eso está escrito en la palabra de Dios. Entonces ahí no hay problema. ¿Qué pasa con esta gente a la que hace mención Judas? Ellos cambian, matitetemí. No es que la gracia se deja de ser eficaz, se desvirtúa, porque por la gracia la gente es impulsada al pecado. No, yo he escuchado eso de gente de Dios, de servidores de Dios. Viajé bastante, gracias a Dios. Conocí mucha gente, muchos pastores, y escuché de sus bocas decir que predicar la gracia es peligroso. La ley vino por medio de Moisés, pero la gracia verdadera, o la gracia que es la verdad, vino por medio de Jesucristo. Si me dicen que la gracia es peligrosa, me están diciendo que Cristo, que es la gracia de Dios viviente, es peligroso. Sí, es peligroso, pero para el diablo. Para nosotros es una bendición. La gracia no es peligrosa. Es peligrosa una mente que no recibe, una mente natural que no recibe tal cual el mensaje de la gracia de Dios. Eso es peligroso para la gente que recibe mal esto. La gracia no tiene la culpa de que gente al oír de esto vaya y sea libertina. Ahora, esta gente cambió en libertinaje la gracia de Dios y así negó a Cristo. No es que la gracia era ineficaz, se devaluaba, que la gracia ya no servía porque impulsa mucho al pecado. No, de eso no está hablando la palabra. Está hablando de que ellos cambiaron. A ellos eran irreverentes con la gracia. No hacían caso de la gracia. Y sencillamente exhibían su conducta inmoral sin ningún reparo. Y el problema era que dentro de la iglesia no le decían nada. Y entonces Judas dice, hay que defender ardientemente, hay que contender por nuestra fe, por ese tipo de personas que están ahí y con los cuales ustedes tienen que tratar. Aquí se está hablando entonces de un cambio de estas personas. Esta gente cambió por libertinaje la gracia de Dios. Sacó la gracia de Dios de sus vidas y puso el libertinaje ahí. Y vivían en libertinaje y no les importaba para nada la gracia de Dios. Es interesante ver que esta palabra metatitemí se usa en varios pasajes de la Escritura, en el Nuevo Testamento, en Hechos, en Gálatas, en Hebreos. Se utiliza esta palabra y habla de cambios, de traslados, de dejar una cosa en un lugar y poner lo que había ahí en otro lugar. Por ejemplo, habla en Hechos 7:16, los cuales fueron trasladados, cambiados de sitio, mitatitemí, a Siquén y puestos en el sepulcro que a precio de dinero compró Abraham a los hijos de Hamor en Siquén. El término trasladados usado en Hechos 7:16 es metatitemí. Fueron cambiados, no se quedaron en su sitio. ¿Ok? Les hablo de esto para poder entender lo que esta gente de que habla Judas hacía. Ellos cambiaron por libertinaje la gracia de Dios. No es que la gracia cuando se predica, como a veces se cree y se habla, no sirve predicar mucho porque impulsa a la gente a pecar. Esto no es verdad. Esto no es cierto. Dios no puede darte la medicina para que te mate. Dios te da su gracia para que vivas en victoria. Y eso es cómo debemos enfocar el asunto de la gracia de Dios. En Gálatas 1:6 dice Pablo, me asombra que tan pronto se hayan alejado, se hayan apartado, dejaron de estar en un sitio y se fueron a otro. Se hayan alejado ustedes del que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Hay un evangelio real, genuino, puro, el evangelio de la gracia de Dios, como vamos a ver, y hay evangelios diferentes. Los Gálatas se fueron detrás de un evangelio diferente, se alejaron, dejaron el evangelio real y se fueron tras un evangelio diferente. Ahí el apóstol Pablo, cuando usa el término alejado, traducido así en Reina Valera, y contemporánea, se usa la palabra metatitemí, que significa trasponer, sacar, cambiar de un lado a otro. En Hebreos 7:12 dice, porque cambiando el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Nosotros, iglesia, no seguimos el sacerdocio de Leví
Hoy estamos bajo el sacerdocio de Melquisedec, o sea, del sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia dice que Él es nuestro gran sumo sacerdote que está intercediendo por nosotros. Cambió el asunto. En la ley era distinto. Había un sacerdocio levítico. Hoy tenemos el sacerdocio de nuestro gran sumo sacerdote, Jesucristo. Cambió el asunto. Metatitemi, cambiar, transponer, quitar de un lado a otro, para entender bien lo que habla Judas. Otra vez repito, la gente suele decir, no hay que predicar mucho de la gracia porque la gracia se puede volver dañina porque impulsa a la gente al pecado. No es cierto. Aquí esta gente cambió, dejó de lado la gracia, la quitó de sus vidas y vivían en libertinaje. Porque si no tienen la gracia de Dios, no dependen de la gracia de Dios, no pueden ser ayudados para tener una vida y una conducta diferente. Dejan la gracia de Dios, entonces se queda libre el libertinaje, el cual ellos exhibían. Finalmente en Hebreos 11:5 dice, por la fe Enoc fue llevado de este mundo, sacado, quitado de este mundo. La palabra aquí es metatitemi también, cuando habla de que fue llevado, sin experimentar la muerte. Y no lo encontraron porque Dios se los llevó. Hermanos amados, respecto a la gracia, todos estos versículos nos dicen que no es que la gracia se ha vuelto menos o que se degenera y por eso no hay que predicar o que perdió su eficacia. No es así. Es que la gracia fue quitada y en su lugar quedó libre el libertinaje en la vida y en la experiencia de estas personas de las cuales habla el apóstol Judas. Quedó el libertinaje para gobernar la vida de estas personas impías. Entonces Judas les dice, contiendan ardientemente por la fe, manténganse en la fe, vivan por la fe y no se dejen atrapar por la conducta y por el mal ejemplo de estas personas. Yo creo que ahí había otro mensaje, también traten con esas personas. Y el trato no tendría que ser con oración y con este tipo de cosas, porque dice la Escritura que ya habían sido destinados estos a perdición y a condenación. Sencillamente tenían que identificar su conducta, cuadrarlos y sacarlos. Porque no eran gente que estaba ahí, batallando con sus debilidades, pero siempre con un corazón para dejarse ayudar por Dios. No. Eran gente que exhibía abiertamente su inmoralidad y estaban dentro de la iglesia. Entonces, ¿qué pasa? El apóstol Judas habla para contender y defender la fe que nos fue dada para salvación, pero también para obediencia, para seguir la dirección de Dios, las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Esta gente viviendo de esa manera estaba negando, rechazando, renunciando y repudiando a nuestro Señor Jesucristo, único y soberano. Estos hombres de los que habla Judas se alejaron y llevaron y sacaron la gracia de sus vidas y dejaron campo libre, total libertad a la manifestación del libertinaje. La exhortación de Judas entonces es para que los creyentes no se contagien de la conducta de esta gente y que tampoco ellos se mantengan con una actitud permisiva que estaban mostrando ante estas personas que tenían un corazón irreverente y malvado ante la gracia de Dios, la cual ellos desecharon. Entonces hay dos cosas, ¿no? Contiendan ardientemente por la fe, en primer lugar, para que no se contagien de la conducta de esta gente, y en segundo lugar, ya no sean permisivos ante esa conducta de las personas que se habían infiltrado, que se habían colado y que estaban dentro de la iglesia. Y que si permanecían ahí a la larga, la gente nueva, pues la iban a influenciar. Iban a ser de una influencia totalmente negativa para sus vidas. Porque ellos, desechando la gracia de Dios, vivían una vida libertina. Entonces entendemos que no es que es malo predicar la gracia, no es que la gracia perdió su poder, no es que la gracia no sirve predicarla porque impulsa al pecado. Esto no es cierto. Es que esta gente sacó totalmente la gracia de sus vidas. Entonces el libertinaje tuvo las puertas abiertas para manifestarse en cada uno de ellos. Tenemos que saber, iglesia, para concluir,
que la gracia de Dios es la única esperanza que tenemos, que la iglesia crezca tanto en calidad como en cantidad con la ayuda del Espíritu Santo y siga siendo la gente transformada a la imagen misma de Jesucristo. Es solo por la gracia de Dios. No hay otra fuente, no hay otra forma, si no es por la gracia de Dios, por lo menos que sea agradable a Dios. Porque la gente puede en su carne esforzarse y querer hacer cosas para Dios, pero eso no tiene mérito delante del Señor. Solamente las obras que se encuentran en el ámbito de las buenas obras, para las cuales hemos sido preparados ya en Cristo, son las que tienen mérito delante del Señor. Porque no proceden de nosotros, de nuestra carne, sino del Espíritu Santo, de la palabra que estamos recibiendo de parte del Señor. Entonces, iglesia, defendamos ardientemente nuestra fe. Luchemos vigorosamente por la fe que nos ha sido dada. Peleemos en términos ilustrativos en defensa de que por la fe somos justificados gratuitamente y tenemos paz para con Dios. Peleemos por esa verdad. Defendamos esa verdad. Contendamos ardientemente por esa verdad. Y no nos avergoncemos de haber creído en Jesucristo y de haber sido hechos justos y declarados así por nuestro Padre, por Cristo mismo, por la palabra, justos en Cristo Jesús. No te avergüences de esto. Da gracias a Dios y defiende con la palabra esta posición.